Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Hoy soy Santiago Edgar Mercado Cardoso, alumno de la Universidad UNIDEC Sabes Campus Celaya. Estoy cursando el tercer cuatrimestre de Ingeniería Industrial. Esta investigación es para la clase de Cálculo 3, para el profesor Francisco Samaniego Hernández. Vamos a ver lo que son series de Fourier. Estas series de Fourier vamos a ver lo que es su gráfica y la fórmula necesaria dependiendo de la función que vamos a hacer. La función que vamos a hacer el día de hoy es una función en segmentos que es f de x igual a 1 en el intervalo de menos pi a 0 y f de x igual a 0 en el intervalo de 0 a pi. En comienzo tenemos que reconocer si esta es una función par, impar o no es ni par ni impar. Para saberlo trazaremos la gráfica en un plano cartesiano para tomar los puntos más importantes para desglosarlo y comenzar lo que es la operación. El plano cartesiano lo trazaremos de la siguiente manera. Esto es menos x, menos y y y. Esta y es igual a f de x, es lo mismo que decir f de x. Ok, entonces tomando esto en cuenta, veremos que y es igual a 1 en el intervalo de pi a 0. Entonces primero tomamos el número 1 en y, el número 0. Ahí vamos a comenzar a ver ahora lo que son los intervalos para saber si es una función par o impar. Una vez ubicados los puntos importantes, entonces procedemos a graficarlos. Nos dice que y es igual a 1 en el intervalo de pi a 0. Colocamos menos pi y 0. Entonces y es igual a 1 en el intervalo de menos pi a 0, lo que nos lleva a graficar el primer punto. El segundo punto nos dice que 0 es igual al intervalo de 0 a pi en este punto. Entonces trazamos el siguiente punto de la gráfica. Observando esta gráfica nos damos cuenta de que la función mostrada en esta gráfica no es ni par ni impar. Esto es muy importante saber. ¿Por qué debemos de saber si la gráfica si la función, es impar o no es impar? Porque esto nos va a decir cuántos son los coeficientes que tenemos que formular y resolver para poder sacar la fórmula de Fourier de la serie de Fourier de esta función. Entonces, por lo tanto, al saber que no es impar, una función que no es ni par ni impar, vamos a resolver las funciones de a sub 0, a sub n y b sub n. Estas funciones, en el caso de esta función, que no es ni par ni impar, se van a calcular estas funciones. Se calcula el periodo de la función que nos dice las distancias o los periodos. Entonces vamos a sacar el periodo de esta gráfica y de esta función. El periodo nos dice que menos pi es hasta 0 y 0 es hasta pi. Entonces de menos pi a 0
es una distancia pi y de 0 a pi es una distancia pi, lo que nos lleva a que el periodo es igual a 2 pi. Teniendo en cuenta esto y sabiendo ya los coeficientes que vamos a sacar, ahora podemos empezar a formular las funciones de cada coeficiente. Sabiendo que son 3 coeficientes, empezaremos con la función o la fórmula del coeficiente a sub 0, que en este caso nos quedaría a sub 0 es igual a 1 sobre el periodo de la integral de menos el medio periodo a medio periodo, perdón, de f de x por dx. Esta es la fórmula de a sub 0, pero como sabemos que es una función por segmentos, entonces deberemos de seccionar esta fórmula de la siguiente manera. A sub 0 es igual a 1 sobre 2pi de la integral de menos pi a 0, que nos da 1, esto multiplicado por dx, más la integral de 0 a pi, que nos da 0, esto multiplicado también por dx. Todo esto entre corchetes. No realizaré la solución de esta fórmula, ya que el video se alargaría demasiado. Ahorita solo sacaré las fórmulas de cada coeficiente para poder sacar la fórmula total o la fórmula que debe de tener esta serie de Fourier. Entonces, este segmento lo dejamos aquí. Esto es para el coeficiente a sub 0. Entonces ahora, para el coeficiente a sub n, vamos a tomar que a sub n es igual a 2 del periodo, sobre el periodo, perdón, de la integral de medio periodo menos medio periodo. Esto es igual a f de x por el coseno de nx por dx. Ahora, recordando que es una función por segmentos, también seccionaremos esta función, que al seccionarla nos quedará a sub n igual a 2 sobre 2pi de la integral de menos pi a 0 del intervalo 1 por el coseno de nx por dx, esto más la integral de 0 a pi, que nos da 0 en el intervalo, por el coseno de nx por dx, esto entre corchetes. Esa sería la fórmula para el coeficiente a sub n. Tomando el coeficiente a sub n, ahora podemos pasar al coeficiente b sub n. El coeficiente b sub n sería igual a 2 sobre 2pi, que vamos a tomar del periodo otra vez, de la integral del periodo, de medio periodo menos medio periodo. Esto nos daría fx del seno de nx por dx. Tomando en cuenta otra vez que es una función por segmentos, vamos a seccionar esta función, lo cual nos llevaría a que bn es igual, podemos simplificar esta parte y sería 1 sobre pi de la integral de menos pi a 0 en el intervalo de 1 por seno de nx por dx, más la integral de 0 a pi en el intervalo 0 por seno de nx más dx. Teniendo en cuenta ya estos puntos,
que ya sabemos cuáles son las secciones y los coeficientes, teniendo los valores de cada coeficiente obviamente ya resueltos, entonces podemos sacar nuestra serie de Fourier de la siguiente función. Nuestra serie de Fourier de la siguiente función estaría vinculada a los resultados de cada una de las coeficientes, de las fórmulas de los coeficientes. Por lo tanto, nuestra función, fórmula de esta serie de Fourier sería f de x es igual, tomando en cuenta cada respuesta de coeficiente, vamos a relacionarla en la serie completa para poder sacar el resultado. Entonces sería a sub 0 sobre 2, esto por la sumatoria de las fuerzas de n igual a 1 hasta el infinito, eso más la respuesta del coeficiente del resultado de esta fórmula, que entonces sería a sub n, tomándolo como coseno de nx por dx. Esa sería la respuesta del primer coeficiente. Esto sería más la respuesta del coeficiente de b sub n, que sería b sub n por seno de nx por dx. Tendríamos en total que la fórmula completa para poder resolver nuestra función en segmentos y tener la serie de Fourier de esta función sería esta que vemos a continuación.